En esta ocasión continuamos con lo que es el análisis de ejercicios de la ley de Coulomb, pero ahora considerando tres cargas eléctricas, y va a depender de cómo estén distribuidas esas cargas eléctricas. En este primer ejemplo nos indica el enunciado. Una carga Q1 de 2 microcoulomb se encuentra a una distancia de 20 centímetros de otra carga Q3 de 8 microcoulomb. ¿Cómo se ve en la figura? Determinar el valor de la fuerza resultante y su sentido sobre una carga Q2 de 4 microcoulomb al ser colocada en medio de las otras dos cargas. Vamos a analizar entonces la figura. La figura que nos dan es esta. Nos dicen que la carga 1, entre la carga 1 y la carga 3 hay una distancia de 20 centímetros y nos dan los valores de las cargas. Entre carga 1 y carga 3 se encuentra la carga número 2, que está exactamente a la mitad. Por lo tanto, la distancia que hay entre Q1 y Q2 es de 10 centímetros. La distancia que hay entre Q2 y Q3 es de 10 centímetros también. Entonces ya tenemos lo que es la figura. ¿Y qué nos piden en este caso analizar? ¿Cuál es la fuerza resultante y el sentido de la fuerza sobre la carga número 2? Entonces, la carga que vamos a analizar va a ser carga 2. Para este caso, si vamos a analizar carga número 2, vamos a ir analizando las fuerzas por pares de cargas. Es decir, primero vamos a analizar qué fuerza existe entre carga 1 y carga 2 y qué fuerza existe entre carga 2 y carga número 3. Para lo cual necesitamos recordar lo que es la ley de las cargas eléctricas o el principio fundamental de la electricidad. Cargas iguales se rechazan o se repelen y cargas diferentes se atraen. Si analizamos por pares de cargas entre carga 1 y carga 2, ¿qué es lo que podemos observar? Que va a haber una fuerza de atracción. Ahora, para el análisis de estos problemas, la carga que vamos a analizar, vamos a considerarla que está en movimiento, que se va a poder mover. Y las otras dos cargas, que en este caso es carga 1 y carga 3, van a estar fijas. Vamos a considerar que tenemos imanes, y carga 1 está pegada aquí al documento, carga 3 está pegada al documento, y la carga 2 es la que se va a poder mover. Con esta consideración, ¿qué podríamos analizar? Que si carga 1 está fija y carga 2 está en movimiento, va a haber una fuerza de atracción de la carga 1 sobre la carga número 2. Es decir, la carga 1 va a jalar a la carga número 2 hacia la izquierda, como está indicada con la flecha. De hecho, sería la fuerza con la que la carga 1 atrae a la carga número 2. Y tenemos un segundo caso, analizar el par de cargas, carga 2 con carga número 3. ¿Qué se puede observar entonces también? Que como son cargas diferentes, la carga número 3 que está fija o está pegada, atrae a la carga número 2, que es la que está en movimiento. Entonces la carga número 2 va a recibir una fuerza de atracción por parte de la carga número 3 y la va a jalar obviamente hacia la derecha. Entonces la carga número 2 va a recibir dos fuerzas, una debido a la carga número 1 y otra debido a la carga número 3. Con este análisis, bueno, vamos checando los datos. La distancia que hay entre todas las cargas es de 20 centímetros. Es decir, si lo convertimos a metros, la distancia que hay entre carga 1 y carga 3 es de 0.2 metros. La carga 1 ya lo habíamos analizado, son 2 microcoulomb. Entonces, como tiene micro, equivale por 10 a la menos 6. La carga 2 es 4 microcoulomb, es 4 por 10 a la menos 6. Y la carga 3 es 8 por 10 a la menos 6, son 8 microcoulomb. Recuerden que se quita el prefijo micro y se pone por 10 a la menos 6. Ya teniendo todos los datos y con la consideración que hicimos de que la carga número 2 siempre va, bueno, la carga que vamos a analizar es la que vamos a considerar que está en movimiento y las otras dos cargas van a estar fijas. Con ese análisis empezamos a analizar los pares de cargas, la fuerza que hay entre los pares de cargas. La fuerza entre carga 1 y carga número 2 es, de acuerdo a la ley de Coulomb, es la fuerza 1-2 es 9 por 10 a la 9, recuerden que esa es la constante, por 2 por 10 a la menos 6 por 4 por 10 a la menos 6. Recuerden, esa es la carga 1 por la carga número 2, que son los datos que nos dan en el ejercicio. Entre la distancia que hay entre ellas al cuadrado. Recuerden, si la distancia total entre carga 1 y carga 3 es de 0.2 metros,
Por lo tanto, entre carga 1 y carga 2 es la mitad, 0.1 metros. Realizamos operaciones y nos queda que la fuerza ejercida por la carga 1 sobre la carga número 2 es de 7.2 newtons hacia la izquierda, así como se está indicando aquí en la flecha de nuestra figura. Entonces aquí esa fuerza, si observamos, va hacia la izquierda, que es la fuerza entre la carga 1 y carga número 2. Algo importante, ponemos fuerza 1 y fuerza 1-2 porque es entre la carga 1 y la carga número 2, para que lo tomen en cuenta. Ahora, si analizamos lo que es la fuerza entre la carga número 2 y 3, hacemos el mismo análisis. La fuerza entre 2 y 3. Obviamente tenemos lo que es la constante, tenemos lo que es la carga número 2, que si analizamos la figura es de 4 por 10 a la menos 6, por la carga número 3, que es 8 por 10 a la menos 6. Hacemos el producto de esos tres valores entre la distancia al cuadrado. La distancia que hay entre carga 2 y carga 3 es de 0.1 metros. Lo elevamos al cuadrado y nos da 28.8 newtons hacia la derecha. Y esto lo podemos observar en nuestra figura con el análisis que ya hicimos de aplicando la ley de las cargas. Cargas de diferentes signos se atraen. Y ya tenemos el valor de las dos fuerzas. Ahora, nos piden a nosotros calcular cuál es la fuerza resultante sobre la carga número 2. Esta carga número 2 va a recibir dos fuerzas, una hacia la izquierda y otra hacia la derecha. ¿Qué tenemos que hacer para calcular la fuerza resultante? Pues obviamente nada más hacer la diferencia o la resta de la fuerza que hay entre la fuerza 2,3 menos la fuerza 1,2. Ahora, como es mayor la fuerza que va hacia la derecha, obviamente el resultado va a ser 21.6 newtons a la derecha. Es decir, simplemente hacemos la diferencia y como resultado vamos a obtener 21.6 y como el valor de la fuerza que va a la derecha es mayor, por lo tanto el resultado sería este. Este es uno de los análisis para los ejercicios cuando tenemos tres cargas eléctricas, pero la distribución de las cargas eléctricas es horizontal. Ahora vamos a analizar cuando tenemos distribución de cargas diferente a este ejercicio. Ahora vemos un segundo ejercicio, considerando tres cargas eléctricas ubicadas o distribuidas de diferente manera. Una carga 3 de 6 microcoulomb recibe una fuerza debido a las cargas 1 de 3 microcoulomb y carga 2 9 microcoulomb, que se encuentran distribuidas como se indica en la figura. Determinar la fuerza resultante que actúa sobre la carga 3, así como el ángulo que forma con respecto a la horizontal. Bueno, entonces vamos analizando nuestra figura. Tenemos ahora una distribución de las cargas eléctricas en triángulo. Donde está el ángulo recto, o donde va el ángulo recto, tenemos la carga número 3, que es la que tenemos que analizar, y cuyo valor es de 6 microcoulomb. Y en los otros dos vértices tenemos carga 1, que es de 3 microcoulomb, y carga 2 de 9 microcoulomb. Entonces tenemos ya esas cargas. ¿Cuál es la carga que vamos a analizar nosotros? Va a ser la carga número 3. Vamos a hacer el mismo análisis que en el problema anterior o el ejercicio anterior. ¿Cuál es el análisis o consideración en este caso? Que la carga que vamos a analizar, que es la carga número 3, es la que va a poder estar en movimiento, o es la que está en movimiento. Y la carga número 1 y la carga número 2 van a estar fijas o pegadas aquí al documento. Si realizamos nosotros la consideración o aplicamos lo que es el principio fundamental de la electricidad o la ley de las cargas eléctricas, podríamos nosotros considerar que cargas igual del mismo signo se repelen o se rechazan y cargas de diferentes signos se atraen. Ahora, vamos a hacer un análisis similar al que hicimos en el ejemplo anterior, es decir, vamos a manejar el análisis por pares de cargas. Entonces vamos a analizar la fuerza que hay entre carga 1 y carga número 3, y después vamos a analizar la fuerza que hay entre carga 3 y carga número 2. Y obviamente esas fuerzas las vamos a representar por medio de vectores en nuestros ejes de coordenadas X, Y, aquí que lo vamos a mostrar ahorita. Ahora,
Aunque nos den valores en nuestra figura, no todos en un momento lo vamos a utilizar. Va a depender de nuestro análisis que vamos realizando. Por ejemplo, entre carga 1 y carga 3 nos dan la distancia, que es 4.6 centímetros. Obviamente vamos a utilizar esa distancia para el análisis de la fuerza entre esas dos cargas. Entre la carga 3 y 2 nos están dando la distancia, 5.2 centímetros. Esa distancia sí la vamos a utilizar para calcular la fuerza entre la carga 3 y carga 2. Y aunque nos den a nosotros el dato de 6.94 centímetros, obviamente ese no lo vamos a utilizar porque no vamos a considerar la fuerza entre carga 1 y carga número 2. Solo entre 1 y 3 y solo entre 3 y 2. Porque estamos analizando únicamente la carga número 3. Si vamos a nuestro diagrama vectorial, ¿qué podemos observar? Aplicando lo que es la ley de las cargas. Cargas de diferentes signos se atraen. Si consideramos que la carga 3 está en movimiento y la carga 1 está fija o está pegada, la carga 1 va a jalar hacia arriba la carga número 3. Y entonces esa fuerza la podemos representar nosotros en un diagrama vectorial de esta forma. La fuerza 1,3 que va hacia arriba. Recuerden, en este caso estamos considerando que aquí en el origen tenemos a la carga número 3 y estamos representando en un diagrama vectorial las fuerzas. Ahora, entre la carga 3 y carga número 2, la carga número 3, recuerden, está en movimiento, la carga 2 está fija. ¿Qué es lo que ocurre entre esas dos cargas? Que la carga número 2 va a jalar hacia la derecha a la carga número 3. Y entonces eso lo podemos representar en el diagrama vectorial. Entonces aquí tenemos la segunda fuerza que actúa sobre la carga número 3. Entonces sobre la carga número 3 actúan dos fuerzas. La fuerza 1,3, que ya la representamos aquí, y tenemos la fuerza 2,3 también representada. Cuando ya sabemos entonces qué fuerzas van a actuar sobre la carga número 3, en nuestro diagrama vectorial representamos cómo sería nuestra fuerza resultante. Y si analizamos en lo que es la fuerza resultante, tenemos que considerar cuál es la magnitud de la fuerza y cuál va a ser su ángulo de esa fuerza. Entonces tenemos que determinar cuál es la fuerza resultante o la magnitud de la fuerza resultante y cuál es el ángulo. Entonces primero tenemos que conocer cuáles son las fuerzas que actúan sobre la carga eléctrica. Después, cómo vamos a calcular esa fuerza resultante y su ángulo. Algo importante que deben de considerar ya para el análisis con datos, que si la fuerza va hacia arriba y hacia la derecha, los valores de esas fuerzas son positivos. Pero si fuera hacia la izquierda y hacia abajo, los valores son negativos. Es importante que lo consideren para la solución de los ejercicios. Vamos entonces con los datos. Ya mencionamos que vamos a utilizar lo que es la distancia que hay entre carga 1 y carga 3, 4.6 centímetros. Entonces convertimos los 4.6 centímetros a metros. Vamos con lo que es la distancia que hay entre carga 3 y carga número 2, que es de 5.2 centímetros. Convertimos también los 5.2 centímetros a metros. Y ya tenemos esas dos distancias que vamos a utilizar en nuestro análisis. Y como recordamos, las cargas eléctricas tienen el prefijo de micro. Carga 1, 3 microcoulomb, carga 2, 9 microcoulomb y carga 3, 6 microcoulomb. Quitamos el prefijo micro y ponemos por 10 a la menos 6 y ya tenemos el dato en coulombs. Entonces ya tenemos todos los datos de cargas eléctricas y distancias. Ahora sí vamos a lo que son los cálculos de las fuerzas de acuerdo a nuestro diagrama vectorial. La fuerza entre la carga 1 y carga número 3, es decir, la fuerza 1,3. Va a ser, recuerden, la constante por la carga número 1 por carga número 3 entre la distancia que hay entre esas dos cargas al cuadrado. Al hacer operaciones nos da 76.559 newtons. Si observamos entonces la figura, la fuerza 1,3 está sobre el eje Y. Y entonces ya tenemos nosotros la fuerza 1,3. Que observando la figura está, o el diagrama, está hacia arriba, que es sobre el eje Y. Vamos ahora a calcular lo que es la fuerza entre la carga número 2 y la carga número 3. ¿Cuál es la fuerza entre estas dos? Bueno, pues sería
la constante, 9 por 10 a la 9, por lo que es la carga número 2, 9 por 10 a la 9, que lo tenemos indicado aquí en la sustitución, por la carga número 3, 6 por 10 a la menos 6, entre la distancia que hay entre 2 y 3, carga 2 y 3, que es 0.052 metros al cuadrado. Recuerden, no deben olvidar elevar lo que es la distancia al cuadrado. Al hacer operaciones de la constante por carga 1, carga 2 igual entre la distancia al cuadrado nos da 179.733 newtons. Si observamos la figura, esa cantidad está sobre el eje X hacia la derecha. Entonces tenemos estos dos valores. Ya tenemos el valor de la fuerza sobre el eje Y y el valor de la fuerza sobre el eje X. Les comentaba algo importante. Si la fuerza fuera hacia la izquierda, tendríamos que indicar en el resultado el negativo porque va hacia la izquierda. Si la fuerza fuera hacia abajo, tendríamos que indicar el valor negativo porque la fuerza iría hacia abajo. En este caso va hacia arriba y hacia la derecha, los dos son positivos. Y así los manejamos como dos valores positivos. Y entonces, ya para calcular la magnitud de la fuerza resultante y su ángulo, vamos a utilizar los dos valores que calculamos. El valor que calculamos que va sobre el eje Y y el valor que va sobre el eje X, que ya los tenemos. Para calcular la magnitud de la fuerza resultante, utilizamos lo que conocemos como teorema de Pitágoras. La raíz cuadrada de la sumatoria de la fuerza de X al cuadrado más la fuerza sobre Y al cuadrado. Simplemente hacemos la sustitución de valores, 179.733 newtons al cuadrado más 76.559 newtons al cuadrado y obtenemos solamente la raíz cuadrada del total y nos da como resultado 195.359 newtons. Esta es la magnitud de la resultante. Pero como estamos manejando vectores, recuerden, si manejamos suma de vectores tenemos que dar una magnitud y un ángulo. ¿Cómo determinamos el ángulo? Bueno, pues aplicando lo que es la expresión matemática de la tangente. Para calcular el ángulo es tangente a la menos 1 de la componente de X, de la componente de Y sobre la componente de X. Entonces hacemos la sustitución. El ángulo va a ser tangente a la menos 1 de la componente de Y. ¿Cuál es la componente de Y? Aquí la tenemos arriba, 76.559 newtons, sobre la componente de X, que aquí lo tenemos, 179.733 newtons. Obtenemos la tangente a la menos 1 de esta división y nos da 23.072 grados. Y ese sería el resultado del ángulo. Entonces, ¿cómo representamos finalmente lo que es la fuerza resultante o la magnitud de la fuerza resultante? Pues obviamente como es un vector, el resultado final va a ser la fuerza resultante que actúa sobre la carga número 3 es de 195.359 newtons a 23.072 grados. Y es el análisis de solución de este tipo de ejercicio.